¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona para hablar de varios temas. En un segundito vamos a estar viendo qué pasa con los empleados que pertenecen a la planta política o están contratados. Se terminan los gobiernos, vienen nuevos, gente que se queda sin trabajo o hay que nombrarlo. Y lo vamos a hablar en un segundo nada más. Vienen los presidentes del Mercosur a la ciudad de Santa Fe. Hay mucha expectativa. Le vamos a contar de qué se trata y quiénes van a venir. Y también del traspaso del gobierno de la provincia. ¿Qué exige el peronismo? ¿Qué quiere el peronismo? ¿Qué dice el Frente Progresista? Todo eso después de la presentación. Muy bien, vamos a ver con Jorge Hosman, que está con nosotros acá. ¿Cómo le va, Hosman? ¿Cómo anda? Bien, bien, un gusto. Bueno, usted es uno de los representantes de los gremios estatales, en este caso de ATE. Hay mucha polémica, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, por la gente que se va a ir del gobierno de la provincia, que tiene que volver a ocupar un lugar en la planta del municipio. ¿Se da también eso aquí en la ciudad de Santa Fe? ¿Va a haber algunos movimientos? ¿Va a haber movimiento en la casa de gobierno? ¿Hay gente que se queda sin trabajo? A ver, en primer lugar está la planta política, a la que usted hacía referencia. Trabajadores de planta de la Municipalidad de Rosario, que fueron funcionarios políticos en la provincia, que naturalmente vuelven a sus lugares de planta. Eso se da por las características del gobierno provincial, un gobierno con procedencia centralmente o emergente de la ciudad de Rosario. No se da esa situación acá. Acá no... funcionarios políticos que vuelvan a ocupar el lugar que ocupaban antes de planta pueden ser, pero muy poquitos. Insisto, porque antes no estaban en planta. Y estos funcionarios políticos de ninguna manera van a quedar en planta. De ninguna manera. O por lo menos nosotros no solo no estamos de acuerdo, sino que además consideramos de que no corresponde. De ninguna manera corresponde que un funcionario político que no haya sido trabajador de planta antes, pase a formar parte de la planta a partir de ahora para ¿Y qué para pasa adelante. Pero, a ver, Hosman, ¿qué pasa si el intendente dice yo con las atribuciones que tengo puedo nombrar gente en la planta? Son atribuciones limitadas, muy limitadas, porque hay control sindical. Hay control sindical. Por lo menos en el ámbito de la provincia, bueno, tenemos dos sindicatos, tanto PCN como ATE, tenemos una lógica o una serie de normas, de principios en relación a estos procesos de pase a planta. Y dentro de esa lógica, de esos principios, está en que los pases a planta tienen que ser con trabajadores que efectivamente cumplan una tarea de un trabajador de planta, que reúnan determinados requisitos de antigüedad y que ingresen por el nivel inicial. Nosotros no vamos a convalidar ningún pase a planta que no sea a través de el inicio de la carrera. ¿Por qué? Porque, primero, que éticamente no corresponde, y en segundo lugar, porque vulnera algo que defendemos a rajatabla, que es la carrera administrativa. Además, insisto, de que no corresponde políticamente. Pero en ese caso, si alguien ingresa a un nivel superior al inicial, está taponando o está obteniendo un cargo en desmedro del resto de los trabajadores que aspiran a progresar en la carrera administrativa. Ahora, Hosman, me llamó la atención una cosa. Dicen que hay muchos funcionarios que vuelven, por ejemplo, a Rosario, pero bueno, están trabajando acá en la ciudad de Santa Fe, y que vuelven a un lugar de director o subdirector, y esos cargos se volvieron a concursar, y ahora va a haber dos directores, dos subdirectores. ¿Se puede hacer eso? ¿O hay que subrogar, no ocupar el cargo directamente con otro concurso? Bueno, normalmente en esos casos se debe subrogar, porque es un cargo es un cargo que no está vacante, sino que la vacancia se debe a una situación de licencia que expresamente establece la ley o las leyes.
Cuando uno ocupa un cargo político, tiene derecho, sin goce de sueldos, a obtener licencia, insisto, sin goce de sueldo, y cuando termina el cargo político vuelve al mismo cargo que tenía. Lo correcto ahí es que ese cargo haya continuado vacante durante todo el periodo en que estuvo de licencia y en todo caso que ese cargo haya sido ocupado haya sido subrogado por otro trabajador. Uh-huh. Ese es es el orden legal y la lógica como para mantener un equilibrio y el cumplimiento de las normas, ¿no? Ahora, Hoffman, a ver, una cuestión que ustedes muchas veces hicieron hincapié. El tema de los contratados. Hay gente que está contratada en el Estado desde hace muchísimos años, en diferentes estamentos, y que no han sido nombradas todavía. ¿Pueden ser desplazados esos contratados? Digo, puede ser en salud de la provincia, en la policía, no sé, en diferentes ministerios. ¿Pueden ser reemplazados por otra gente que nombren en esos lugares y cortar esos contratos? No. Nosotros no lo admitiríamos. Nosotros no admitiríamos que alguien que no viene como trabajador contratado ingrese a planta sin cumplir con los requisitos que establecemos para el pase a planta. Que en principio, en determinados lugares existe un escalafón de ingreso, uh-huh. Esos escalafones han perdido vigencia o en algunos lugares no se han terminado de instrumentar. De ahí los contratados que en principio siempre entran o no siempre, pero hay casos con un grado de incertidumbre, pero que terminan ocupando el lugar de trabajadores de planta. En Santa Fe existen cargos que inclusive van más allá de los trabajadores contratados que existen. Es decir, que prácticamente no sería necesario crear nuevos cargos. Y hay una cosa que no se menciona. Desde que entró este gobernador, si uno ve la planta inicial, al menos en nuestro sector, en la administración central, alrededor de 39, 40 mil trabajadores, me refiero a enfermeros, personal administrativo, asistentes escolares, prácticamente se mantuvo igual. No hubo en este proceso muchos ingresos a planta permanente durante este último periodo. Eso también ha dado lugar a que la demanda que existe desde el sector público vayan siendo ocupados por trabajadores contratados, por monotributistas. Estos son procesos que se dan periódicamente en función de que cada gobierno de alguna manera quiere mantener las riendas no quiero decir del ajuste, pero del control del gasto, pero las demandas ¿Está mal que se controle el Estado el tema de no gastar demasiado dinero? No, pero es una falacia porque se termina contratando trabajadores que efectivamente cumplen su función, cobran sueldo, pero que no están en la planta. Bien. Y también esto se da en el marco de un Estado que en determinados sectores el ingreso de trabajadores resulta urgente. Usted en un hospital no puede esperar muchas veces los procesos que tiene la política, un zanco en el interior. Entonces, ese trabajador termina siendo, inclusive frente a la impotencia, le termina pagando el propio zanco. O le paga el intendente, el presidente de comuna o el intendente. Entonces, se dan estos procesos. No significa un número muy importante en relación a la planta. E insisto, nosotros estamos demandando el pase a planta, de ninguna manera del personal político, además no lo admitiríamos, va en contra de nuestros intereses, trabajadores que efectivamente cumplen la función y la función la cumplen de una función que debería cubrir un trabajador de planta, es decir, está el cargo y con un determinado periodo de antigüedad. Hoffman, gracias por haber venido. En la próxima hablamos de política, porque usted es candidato a diputado nacional, la verdad. Sí, en la lista de Fernández. Bien, en la próxima hablamos de política. Gracias por haber venido. Vamos a la pausa rápidamente, ya volvemos en primera persona, no se vayan.